Muy buenas tardes, alumnos, tengan todos ustedes. En esta parte vamos a trabajar específicamente con nuestro libro en el curso de razonamiento verbal. Ya, a veces algunos pueden decir, pues, ¿por qué, no? ¿Qué pasó? Bueno, es que el tema en sí, chicos, es corto y hay que explicarlo con el libro. Ya, si no, no van a entender. Por eso es que he optado por hacer la grabación solamente el video del libro, ¿ya? Entonces, chicos, en el cuaderno hoy día no va a haber nada, ¿ya? Solamente lo que es la grabación del libro, la enseñanza del día de hoy, se trata sobre el resumen, ¿ya? El resumen. Para lo cual te voy a pedir que abras en la página 137, ahí está el título, el resumen, y hay un mapa del Perú, ¿ya? Pero pasamos a la 138, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Yo voy a explicar, vas a escucharme atentamente, paso a paso, qué es lo que voy a decir, ¿ya? Entonces, pero puedes ir leyendo y escuchando, pero lee con la mente, no hables fuerte porque no vas a entender nada. Bien, primeramente el resumen. ¿Qué será el resumen? Vamos a ver dentro del cuadro, ahí hay un cuadro, ¿sí? Ya, en el cuadro que está al centro, ahí está todo lo que se refiere al tema. Y luego vamos a ver la parte de arriba donde está una pequeña lectura, ¿ya? Es que aquí el libro ha venido todo así como uno debería estar, ¿no? En un orden, pero yo lo entiendo, por eso les estoy explicando. Ya, el resumen. Primeramente, debes de saber que el resumen va a transmitir ¿qué cosa? La información de un texto, ¿ya? Transmite la información de un texto, pero de forma ¿qué cosa? Abreviada, y solo reproduce las ideas más importantes o esenciales. O sea, quiere decir que solamente podemos identificar ideas importantes y esenciales. En eso consiste el resumen. ¿Qué pasos debemos de dar para hacer un resumen? Primer paso, leer el texto. Ahí lo dice primero, donde dice pasos, ahora 1, leer el texto. O sea, ¿qué debemos de hacer primero? Tenemos que leer todo el texto que dice. Número 2, leer detenidamente y subrayar la información más significativa. O sea, hay que subrayar solamente la información más significativa, o sea, que podamos entender bien, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la técnica del subrayado, o sea, debes de tener también tu resaltador o un color, algo que pueda subrayar las ideas, ¿ya? Bien, luego, paso 3, detectar los argumentos principales. Vamos a detectar los argumentos principales. Paso 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas más importantes del texto, pero con nuestro vocabulario. ¿Ya? Pero con nuestro vocabulario, dice. Realizar una breve redacción que recoja las ideas más importantes del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. O sea, cuando hacemos un resumen es hacerlo más pequeño de lo que está, ¿no? Si es grande, tenemos que por lo menos resumir en un 25%. Eso es lo que está aconsejando. No en su totalidad el 100% copiar lo mismo porque no has resumido nada. Por más que las ideas sean muy importantes, ¿no? Puedes decir algo pequeño de cada idea que podamos encontrar, tenemos que resumirla. Bien. El paso 6 es revisar. Revisar nuevamente, no releer de repente, a ver si las ideas coinciden o están bien. Ahora sí vamos a ir al ejemplo, ¿ya? El ejemplito aquí en el texto dice, lo voy a leer.
Perú es más conocido como la tierra de los incas. Yo lo voy a leer todo y de ahí vamos a hacer el subrayado. Tiene un área de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Y está situado en la costa del Pacífico, en la parte norte central de Sudamérica. El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, detrás solo de Brasil y Argentina. El Perú es considerado un país tropical. El Perú tiene 3 regiones bien marcadas, una delgada, zona costera, las montañas de los Andes de mayor anchura y la zona forestal del Amazonas. La faja costera está mayormente formada por los desiertos. Sin embargo, esta es la zona donde se ubican las ciudades principales. Estas se conectan mediante la carretera panamericana. Los ríos corren desde el este hacia el oeste, deslizándose hacia abajo con taludes bien inclinados, lo que hace que los ríos sean torrentosos y generan angostos valles donde se encuentran los mayores centros de agricultura. ¿Bien? Ay, disculpen. Ya. A ver. Entonces vamos a subrayar ahora, después de haber escuchado el texto, la lectura del texto, vamos a subrayar las ideas. Disculpen claro, las ideas principales, ¿no? Colocamos entonces con tu plumoncito de color clarito o resaltador. Perú es más conocido como la tierra de los incas. Hasta ahí subraya. Seguimos. En la misma línea está situado en la costa del Pacífico. Subraya todo eso. En la parte norte central de Sudamérica. Hasta Sudamérica debes de subrayar. Seguimos. Dice ahí, en la segunda línea, es el tercer país más grande de Sudamérica. Hasta ahí subraya. Es el tercer país más grande de Sudamérica. Sabemos que estamos hablando de Perú. No lo vamos a subrayar cada rato Perú. ¿Ya? Es el tercer país más grande de Sudamérica. Seguimos. En la tercera línea dice, es considerado un país tropical. Subrayas, es considerado un país tropical. Seguimos. El siguiente párrafo dice, habla del Perú también. Tiene 3 regiones. Subraya, tiene 3 regiones. En la misma línea está una delgada zona costera. Una delgada zona costera. Sigue, las montañas de los Andes de mayor anchura. Y la zona forestal del Amazonas. Hasta ahí debes de subrayar, hasta Amazonas. Seguimos. La faja costera está en la misma línea. Seguimos en la misma línea. Formada por desiertos. Y colocamos en la siguiente línea. En la 6. Desiertos. Zona donde se ubican las ciudades principales. ¿Ya? Hasta ahí ya está. Seguimos subrayando. Los ríos corren desde el este hacia el oeste. Y finalizamos en la última línea. Genera angostos valles donde se encuentran los mayores centros de agricultura. Hasta agricultura debe subrayar. Bien, ya hemos subrayado. Todo lo que hemos subrayado, chicos, se llama técnica del subrayado. Y hemos subrayado las ideas más importantes. ¿Ya? Bueno, en lo que es referente al tema, solamente trajo el ejemplo, pero no trajo, que digamos, unas preguntas así como para responder. Pero donde dice verificando el aprendizaje, en las actividades que hay, ahí sí vamos a encontrar preguntas, ¿ya? Entonces vamos a resolver de una vez las actividades. Verificando el aprendizaje. Lee el siguiente texto y realiza un resumen. Texto 1.
En el siglo XIX, un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Los botánicos, personas ilustradas de otras especialidades y el público en general no le creyeron. Es más, se rieron de él. Pasó el tiempo y la realidad se impuso. Entonces los científicos se apasionaron con el tema y aclararon que se trataba de pequeñas plantas, que solo atrapaban insectos y en casos aislados, diminutos invertebrados. En realidad, las plantas carnívoras no se comen a los insectos. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborarles. Casi todas las plantas preparan sus sustancias orgánicas, que les sirve de alimentación utilizando el anhídrido carbónico del aire, más el agua y la luz solar. Se procuran azúcar y almidón para obtener proteínas. Toman del suelo o del agua en que crecen el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que crecen o en que sus raíces no están bien desarrolladas en su especie o por muchas otras razones, son incapaces de procurarse el nitrógeno u otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales, como en el caso de las plantas carnívoras y de los animales. Bien, vamos a ver ahora. Primer paso, ya hemos aplicado lo que es, hemos leído, ¿sí? Todo el texto. Y bien, vamos a subrayar las ideas principales, ¿ya? Anota ahí. Un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Eso está después en la primera y segunda línea. Un médico alemán anunció la existencia de plantas carnívoras. Bien, de ahí te pasas al segundo párrafo, donde dice, pasó el tiempo y la realidad impuso, ¿ya? Ahí, donde dice, en el segundo párrafo, entonces los científicos dice ahí, entonces los científicos se apasionaron con el tema y aclararon. Hasta ahí. Se apasionaron con el tema y aclararon. ¿Ya? Que se trataba de pequeñas plantas. ¿Ya? Bien, de ahí nos pasamos hasta el siguiente párrafo que dice en realidad, pero ahí no vas a colocar en realidad, sino subrayas, las plantas carnívoras no se comen a los insectos, toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son capaces de elaborar. Hasta elaborar. Las plantas carnívoras hasta la palabra elaborar. ¿Ya? Seguimos. La siguiente línea después de elaborar. Las plantas preparan las sustancias orgánicas que les sirven de alimentación, utilizando ¿qué cosa? El anhídrido carbónico, el aire, anhídrido carbónico del aire, más el agua y la luz solar. Hasta ahí subraya. Luego seguimos en el otro costado, ahí, el párrafo que sigue. Para obtener proteínas toman del suelo o del agua en que crecen el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Seguimos. Ahora estamos en la cuarta línea. Ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que crecen o que sus raíces no están bien desarrolladas, entonces subraya donde dice la última parte, son incapaces de producirse al nitrógeno u otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales o, como en el caso de las plantas carnívoras, de los animales. Bien, ahí hemos subrayado las ideas al menos importantes. Como verás, hay varias palabras que no se subrayan porque no son muy importantes, ¿ya? Son complementos para entender la lectura. La 1.
Vamos a aplicar ahora las actividades. Aplicamos el primer paso para el resumen. ¿De qué trata el texto? Trata acerca de las plantas carnívoras, ¿sí? Está hablándonos de las plantas carnívoras, ¿ya? Seguimos. Escribe 4 ideas resaltantes del texto. Ya, dicto. La A. Las plantas carnívoras. ¿Sí? ¿Ya? B. No se comen a los insectos. C. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas. D. Son incapaces de elaborar, o sea, son incapaces de elaborar su propio alimento. Bien, ahora la pregunta 3 dice, transcribe las ideas usando conectores. Bien, vamos a transcribir las ideas que hemos puesto. Las plantas carnívoras no se comen a los insectos, ¿ya? Bien, las plantas carnívoras no se comen a los insectos, sino que toman de ellos el nitrógeno, y otras sustancias orgánicas. Bien, sino que toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas, y son incapaces de elaborar su propio alimento, ¿ya? Entonces ahí están las ideas que hemos anotado. 4. ¿Qué anunció el médico alemán? Anoten. La existencia de las plantas carnívoras. Bien. ¿Qué anunció el médico alemán? La existencia de las plantas carnívoras. Muy bien. Seguimos entonces. 5. ¿Qué toman las plantas carnívoras de los insectos? ¿Qué es lo que toman? Según la lectura hemos leído, el nitrógeno y otras sustancias orgánicas. El nitrógeno y otras sustancias orgánicas. Bien. Hasta ahí el texto 1. Vamos ahora al texto 2. Escuchen la lectura, por favor, ¿ya? En la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación, en las cuales muchas veces la supervivencia depende de que el más fuerte se alimenta del más débil. La mayoría de los vegetales son organismos vivientes autosuficientes, ya que producen sus propios componentes y alimentos aprovechando la energía del sol, en un proceso llamado fotosíntesis. Los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales. Los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimento. Pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de organismos superiores de donde derivan su alimento. ¿De dónde derivan su alimento? Estos son los parásitos. El parásito es un ser vivo de diferente especie. El animal que recibe el parásito se llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped y se dice entonces que son patógenos. Comen y rompen la vajilla o pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo. Y se dice que son parásitos comensales. Comen y dan las gracias. En algunos casos un ser vivo se puede alojar dentro de otro sin lesionarlo, ni tomar alimento de él y se llaman inquilinos. O sea, si uno tiene un piojo, porque el piojo es un huésped, ¿no?, de la cabeza del ser humano. O sea, ellos también son los inquilinos. Mientras no los matamos y están viviendo en nuestra cabeza, van a ser los inquilinos, pues. Nosotros mismos le vamos a estar dando de comer a través de nuestra sangre, chicos, ¿no? Por eso es bueno asearse la cabecita, lavarse con opusí, bueno, para que estos parásitos no
no coman de nosotros. Bueno, ya dejando de lado ahí. Entonces, subrayamos lo siguiente, ¿ya? Les dicto. Texto 2. Subraya donde dice la primera línea, cadenas de alimentación. Se trata sobre las cadenas de alimentación o cadena alimentaria. Siguiente, vas a encontrarlo en el párrafo 2, desde la mayoría, ¿ya? La mayoría. Donde dice, los vegetales son organismos vivientes. Subraya eso. Los vegetales son organismos vivientes. Siguen abajo, la siguiente línea dice, producen sus propios alimentos. Busca alimentos, ¿ya? Producen sus propios y buscas la palabra alimentos porque está ahí siguiente nomás, de fila en fila estoy dictándoles. Entonces, produce sus propios alimentos aprovechando la energía del sol. Aprovechando la energía del sol en un proceso que se llama fotosíntesis. En un proceso llamado fotosíntesis. Hasta ahí debes de subrayar. Seguimos subrayando. Los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales. Bien. Los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales. Subraya eso, está después de fotosíntesis. Luego, los carnívoros se alimentan de otros animales. Subraya también. Los omnívoros aprovechan de todo tipo de alimento. Pero existen seres inferiores. Entonces, ahí tú me subrayas, pero existen seres inferiores. Bien, ¿ya? Entonces hemos quedado en los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales, los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros aprovechan de todo tipo de alimento. Eso debes de subrayarlo porque son importantes. Entonces abajo dice, pero existen seres inferiores. Subraya eso también. Y más abajo, después de pero existen seres inferiores, estamos a ver 1, 2, en el tercer párrafo estoy, ¿ya? En el tercer párrafo. Dice, pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de los organismos superiores de donde derivan. Entonces, solamente subraya, existen seres inferiores y más abajo dice, son los parásitos. Son los parásitos, subráyalo. Y ahí al costado dice, el parásito es un ser vivo en diferentes especies, subraya. El animal que recibe el parásito se llama huésped, subraya. Pueden causar lesión o daño al huésped. Subraya. Subraya donde dice son patógenos. ¿Por qué? Comen y rompen la vajilla, dice ahí. Pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo. ¿Ya? Pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo. Subráyalo. Luego más abajo dice, son parásitos comensales. Subraya también. Siguiente de esa idea, en algunos casos, un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo, ni tomar alimento de él. Y se llaman inquilinos. Ya está. Todo lo subrayado. Hemos sacado un resumen. ¿No? Y vamos a ver cómo ordenamos las ideas, ¿ya? ¿Cuál es el tema del texto? Yo coloqué cadena alimentaria, la cadena alimentaria, porque hay animales, ¿no? Como comen los herbívoros, las plantas, ¿no? 7. Escribe 3 ideas resaltantes. Anotamos, los vegetales producen en sus alimentos, en la letra A, los vegetales producen sus alimentos a través de la fotosíntesis. ¿Ya? Los vegetales producen sus alimentos a través de la fotosíntesis. Esa es la A. La B. Los herbívoros de los vegetales. Ellos sus alimentos lo obtienen de los vegetales. Seguimos, punto y coma. Los carnívoros de otros animales. Y los
omnívoros de todo tipo de alimento. De todo tipo de alimento. Bien. C. Los parásitos que viven dentro de los organismos superiores, de donde dice, ellos obtienen su alimento. Los parásitos viven, dice, dentro de los organismos superiores, de donde obtienen su alimento, dice. La 8. Transcribe las ideas aplicando conectores. Resumen. Seguimos. La cadena alimentaria se realiza en los vegetales produciendo su propio alimento. ¿Ya? Debes de copiar. ¿Eh? La cadena alimentaria se realiza en los vegetales produciendo su propio alimento a través de la fotosíntesis. Hasta ahí hay un punto. Los herbívoros de los vegetales, dice. O sea, los herbívoros comen de los vegetales, ¿no? Coma. Los carnívoros de otros animales. Y los omnívoros de todo tipo de alimento. ¿Ya? Los omnívoros de todo tipo de alimento. Y seguimos, la última parte. Los parásitos viven dentro de los organismos superiores de donde obtienen su alimento. Hasta ahí. Los parásitos viven dentro de los organismos superiores de donde obtienen sus alimentos. 9. El cuadrito que dice 9 dice nivel básico. Completa las oraciones. Según lo que hemos leído acá en la lectura, vamos a completar. A. La mayoría de los vegetales son organismos vivientes autosuficientes. Pones ahí, la mayoría de los vegetales son parásitos y seres inferiores que se instalan dentro de un organismo superiores. Entonces, la A es vegetales y autosuficientes. En la B debes completar parásitos y superiores. Los parásitos son seres inferiores que se instalan dentro del organismo superior. Seguimos. Es bastante, chicos. Hoy día sí que es un día, pero de pura lectura. Bien. 10. En el texto el término patógeno puede tener como sinónimo la palabra, a ver, patógeno. Acá hemos visto patógeno. Ahí dice, comen y rompen la vajilla. En el texto el término patógeno puede tener como sinónimo la palabra, bueno, a ver, feliz, agripado, perjudicial, cuidadoso, seguro. Bien. En el texto el término patógeno puede tener como sinónimo la palabra, bueno, yo le he puesto perjudicial. Porque feliz no, agripado tampoco, cuidadoso, seguro, perjudicial he puesto. Bien. Ya, entonces perjudicial. Si ustedes ven que es otra palabrita, con su, pueden, no creo, porque es perjudicial. ¿Ya? Patógeno. Texto 3. Estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella, cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó llenándola de palabras. No podrías haberme ahorrado esta humillación, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, repuso la tinta. Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje, le dice. Custodias el pensamiento del hombre, te has convertido en algo precioso. En efecto, ordenando el despacho, alguien vio aquellas hojas esparcidas
y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible un mensaje muy importante para el dueño de casa. Luego arrojó las demás al fuego. Bien, responder lo que dice, ¿ya? 11. ¿Cuál es el tema del texto? El tema del texto es la hoja de papel y la tinta. ¿Cuál sería el título apropiado para el texto? El título apropiado para el texto, ¿cuál sería? Yo le he puesto acá un mensaje muy importante. Eso ya al final, porque dice acá, dice, ¿no? Pero reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible, dice, un mensaje muy importante para el dueño de la casa. Luego arrojó las demás hojas al fuego. Entonces ahí, ¿cuál sería el título apropiado para el texto? Un mensaje muy importante. Nivel intermedio. 13. Extrae dos ideas resaltantes del texto. Te voy a decir la idea y tú lo resaltas, ¿ya? Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Busca, a ver, ¿en qué párrafo? Ya les he dicho, cada punto y aparte es un párrafo. Acá hay 1, 2. Esta lectura tiene 3 párrafos. Recuerda, el punto y aparte ya no hay más palabras, ¿no? Se para siempre por un espacio. Entonces, ¿en qué es? Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Eso anota. Donde dice la 13. Primer guión, anota, porque son 2. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está en el párrafo? A ver, ¿en qué párrafo lo encontramos? En el segundo párrafo. Dice, desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Hasta ahí subraya esa idea principal. Otra idea. Un mensaje muy importante para el dueño de casa. Eso está en el último párrafo. Al final ya, un mensaje muy importante para el dueño de casa. ¿Ya? Muy bien. El siguiente. Un mensaje muy importante para el dueño de casa. Eso está en el último párrafo, ya les dije, ¿no? Ya. Está en el último donde dice un mensaje muy importante para el dueño de casa. Esas son las dos ideas que mayormente resalta en este texto. 14. Transcribe las ideas usando conectores, o sea, haz un resumen. Bueno, te dicto y tú lo copias, ¿ya? Una hoja de papel estaba sobre la mesa, coma. Cuando una pluma bañada de tinta la manchó, llenándola de palabras. La hoja enojada le dijo: tu negro infernal me ha arruinado. Desde ahora ya no eres una hoja sino un mensaje. Bien, seguimos, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Una hoja de papel estaba sobre la mesa. Puedes poner coma. Cuando una pluma bañada de tinta la manchó, coma. La manchó llenándola de palabras, coma. La hoja enojada le dijo, 2 puntos. Tu negro infernal me ha arruinado, coma. Desde ahora ya no eres una hoja, sino un mensaje. ¿Ya? Muy bien. 15 ahora. ¿Por qué la hoja sucia de tinta no fue echada al fuego? Respuesta. Porque tenía un mensaje que decía para el dueño de la casa. La respuesta es en la 15. Porque tenía un mensaje que decía para el dueño de la casa. Muy bien. Hasta ahí es las respuestas del texto 2. No, del texto 3 ya. Texto 4 ahora. Creo que la 4 ya es la última. Vamos a ver ahora sobre los arrecifes.
Los arrecifes son un conjunto de rocas o de bancos de coral que están en el fondo del mar y llegan muy cerca de la superficie. Los arrecifes son muy peligrosos para la navegación. Los arrecifes son el hogar de millones de seres vivos, por lo menos el 25% de todas las especies de peces. Estos mundos submarinos son tan exuberantes que se les conoce como los bosques tropicales de los océanos. Sin embargo, tal como ocurre con los bosques en tierra, los submarinos corren grave peligro. Ya ha desaparecido la mitad de los arrecifes del planeta, y el resto podría extinguirse a mediados de este siglo. Si desaparecen los arrecifes, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. También perderemos una barrera que detiene el oleaje, levantando por los huracanes un criadero de peces, que alimenta a miles de millones de personas en todo el mundo y que genera 200 millones de puestos de trabajo en la industria pesquera, el hogar de muchas plantas y animales que se utilizan para combatir el cáncer, el SIDA y otras enfermedades, y una fuente de ingresos turísticos que, tan solo en el Caribe, se calcula en 105.000 millones de dólares por año. La amenaza al coral también es una amenaza para la especie humana. Bien, vamos a subrayar, ¿ya? Acá también hay 3 párrafos, ¿ya? 3 párrafos, cada punto y aparte es un párrafo. En el primer párrafo subraya, en la primera línea, son un conjunto de rocas o de bancos de coral. Los arrecifes son un conjunto de rocas o de bancos de coral, ¿ya? Eso tienes que subrayar, hay una idea ahí. Seguimos la tercera línea. Son muy peligrosos para la navegación. También subraya, son muy peligrosos para la navegación. Siguiente párrafo, el párrafo 2 ahora. Seguimos hablando de los arrecifes. Son el hogar de millones de seres vivos. Subraya todo eso. Vamos hasta el segundo párrafo. Cerca al terminar el párrafo, el número 2, segundo párrafo, antes de terminar, ¿ya? Ahí dice una palabra. Ya ha desaparecido la mitad de los arrecifes del planeta y el resto podría extinguirse a mediados de este siglo. Subraya también toda esa idea. Ya ha desaparecido la mitad de los arrecifes del planeta y el resto podría extinguirse a mediados de este siglo. Bien, ahora vamos a tocar el tercer párrafo. Si desaparecen los arrecifes, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. Subraya todo eso. También perderemos una barrera que detiene el oleaje. Seguimos. Al centro, a ver, al centro hay una parte en donde hay que subrayar. Ahí dice, detiene el oleaje. Ahora seguimos. Trabajo en la industria pesquera, el hogar de muchas plantas y animales que se utilizan para combatir el cáncer, el SIDA y otras enfermedades, y una fuente de ingresos turísticos. Hasta la palabra turístico debe subrayar desde trabajo en la industria pesquera. Bien, y la última parte está en la última línea. La amenaza al coral también es una amenaza para la especie humana. Ahí tenemos subrayado las ideas principales. Copia ahora lo que voy a indicar. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Hemos mencionado que tenían 3 párrafos. 3. 17. ¿De qué asunto trata el autor del texto? De los arrecifes. De los arrecifes de los arrecifes, peligro y extinción, ¿no? O sea, primero hablan todo el peligro que ocasionan, pero también habla que se están desapareciendo, ¿no? Que están en peligro de extinción. De los arrecifes, peligro y extinción. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué forman los corales? Forman bancos, dice, ¿no? Bancos. Bueno, ahí hemos leído algo, ¿no? Ahí dice,
Los arrecifes son un conjunto de rocas o de bancos de coral, dice, ¿eh? Forman bancos entonces. Entonces, ¿qué forman los corales? Conjunto de rocas o bancos. Bien, 19. Escribe 3 ideas resaltantes. Bueno, escribimos, dicto. Los arrecifes son un conjunto de rocas o bancos de coral. Los arrecifes son un conjunto de rocas o bancos de coral. 2. Son peligrosos para la navegación. O sea, la letra B, disculpe. Son peligrosos para la navegación. Son peligrosos para la navegación. La C. Si desaparecen, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. Vuelvo a dictar. Si desaparecen, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. Todo eso debes escribir. Ahora la 20 dice, realiza un resumen con las ideas anteriores. Bien, ahora habrá que colocar lo que dicto, ¿ya? Los arrecifes son un conjunto de rocas o bancos de coral. Coma, son muy peligrosos para la navegación. Coma, seguimos con coma. Son el hogar para millones de seres vivos. Son el hogar para millones de seres vivos. Punto y seguido, punto y aparte. Si desaparecen, perderemos una fuente. Si desaparecen, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. Punto y seguido. Una barrera que detiene, punto y seguido no, coma, póngala. Una barrera que detiene el oleaje, o sea, esa barrera de rocas, ¿no? Dice detiene, dice los oleajes, ¿no? Ya, una barrera que detiene el oleaje, dice. Coma. Trabajo en la industria pesquera. También se perjudicaría si no hay eso, ¿no? El trabajo en la industria pesquera. El hogar de muchas plantas y animales. Y también una fuente de ingresos turísticos. Bueno, y puedes poner puntitos suspensivos porque faltaba poquito. ¿Ya? Entonces, ahí está, chicos. Al menos la idea, las ideas que debemos de entender en cuanto al texto. Texto 4 era, ¿no? Sí, texto 4. Muy bien, chicos. Ahí hemos terminado nuestro tema sobre el resumen. ¿Ves? Como les dije que hay que hacerlo directo en el libro. ¿Ya? Bueno, chicos, de este curso yo no voy a enviar hoy día práctica porque ya lo hemos trabajado acá. Está extensa la actividad. Entonces, solamente práctica voy a enviar de geografía. ¿Ya? Para ustedes quinto grado. Y por lo tanto hay que estar pendientes de la práctica, ¿ya? Entonces razonamiento verbal por hoy no va a haber su práctica, ¿ya? Por lo mismo también que van a hacer y tienen acá bastante actividad para hacerlo, ¿ya? Entonces, repasen, estudien y hagan su repasito, ahí está. La tarea es 143 y el repaso también está acá. Traten de hacer su repaso más bien para sus exámenes. Ya, chicos, por favor, no pierdan el tiempo, ¿ya? Y como les dije, la hora que estoy enviando ya no envié video porque no le encuentro ya ocasión. Es corto el tema y se ha explicado solamente dentro del libro, ¿ya? Entonces, cuán importante es leer, alumnos, y sacar las ideas principales. Tenemos que leer y leer y leer. Y subrayar, ¿no? Utilizar la técnica del subrayado para entender, para hacer un resumen, ¿ya? Porque si no, a veces uno lee, a veces muchos leemos fuerte, ¿no? Con la voz en alto. Y así no captamos. Bueno, al menos yo no puedo captar. Yo capto cuando leo mentalmente,
estoy leyendo, pero sí tengo que estar donde no haya bulla. Si no, me distraigo y ya no me puedo concentrar. Entonces, alumnos, es eso, el secretito. Hay que tener un espacio para leer donde nadie nos interrumpa y ahí vamos a entender lo que dice. También siempre es bueno consultar diccionario, consultar saber el significado de las palabras, porque a veces vienen lecturas que no sabes el significado de la palabra, ¿no? Entonces hay que rebuscar qué significa y ahí recién entendemos lo que dice la lectura, ¿no? Bueno, son recomendaciones que a veces uno, pues, como docente, tanto que pasa a veces las cosas, ¿no? Pero para ustedes, chicos, es bueno eso. Traten de leer 1, 2, 3 veces para que se quede bien en nuestra cabecita qué estamos leyendo, ¿ya? Y por eso siempre les digo, practiquen. Si no leen, no van a entender bien lo que ustedes están leyendo, ¿ya? Entonces, espero que con este tema sobre el resumen también te ayude en algo en el aprendizaje de lo que es el razonamiento verbal, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, y gracias por su atención y comprensión. Nos vemos ahora sí hasta la siguiente clase, que será ya el 4º bimestre, porque la semana que viene es puro examen. Estudien, mis amores, ¿ya? Les deseo todo, de todo corazón, que les vaya bien y cuídense mucho.